presenta Internet fácil de Movistar. Movistar, compartida la vida es más. Y Citi, para sus préstamos personales. Muy buenas noches, bienvenidos a Claves Políticas en Nuevo Siglo TV. Estamos en el capítulo número 20 de la tercera temporada, con información clave para comprender la realidad política nacional. ¿Hacia dónde va la política? ¿Qué reclama la gente y qué tienen para ofrecer los políticos? Ese es el tema central del programa de hoy. Lo vamos a estar viendo con Ignacio Suaznavar, uno de los sociólogos y politólogos más reconocidos en el ámbito académico y además más demandado por los que quieren saber hacia dónde va la opinión pública. Director del Departamento de Opinión Pública de Equipos Mori, con él vamos a estar conversando y viendo qué piensan los uruguayos. Y el análisis lo vamos a tener también con dos periodistas. Claudio Romanov, uno de los periodistas políticos por excelencia, de los que manejan información de primera mano con informantes del gobierno, de la oposición, para volcarlo en sus análisis en el diario El Observador, combinando su condición de analista financiero para entender cuáles son los cálculos políticos que hacen los dirigentes partidarios. También con Tomás Lin, hombre del semanario Búsqueda, que durante todo este periodo de democracia ha publicado sus análisis y es seguido por una élite político-empresarial para ver cuál es el rumbo que visualiza de la realidad del Uruguay. Una de las mejores plumas del periodismo uruguayo, Tomás Lin, con una extensa trayectoria, hoy aquí en Nuevo Siglo, para ayudarnos a entender esta realidad política y tener una mirada hacia adelante. Esos son los temas que vamos a estar viendo y vamos a comenzar justamente con Ignacio Suaznavar, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Nelson? Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Un placer, como siempre. Bueno, y un gusto tenerte aquí en Claves Políticas. Gracias. Y ya vamos a estar con Tomás Lin y con Claudio Romanov y conversando y viendo esto que tirábamos como qué piensan los uruguayos, qué quieren los uruguayos de la política. Son muy exigentes, se conforman con determinadas variables. ¿Cómo ves esa situación en base a lo que son las mediciones que vas realizando? Bueno, en Uruguay, como bien sabemos, la política tiene una centralidad muy importante. Siempre la ha tenido, y a pesar de que hay como a veces una sensación o sentimientos medios ambivalentes, que me gusta la política, estoy informado, pero a su vez la critico y me molesta, sigue teniendo un papel relevante. Y bueno, los actores políticos, los líderes políticos, como ocupan un lugar preponderante en esa escena y fundamentalmente a nivel de los gobernantes o de los altos líderes políticos de los partidos, siempre hay muchas expectativas porque son en última instancia quienes, los depositarios de las expectativas, las esperanzas, las ilusiones que puede tener la gente. Y sí, efectivamente, a la hora de mirar los líderes políticos, los uruguayos son tremendamente exigentes, tienen una mirada mucho más fina, mucho más exigente que el promedio de los países del mundo, no solo de la región, porque hay mucha densidad de información política, de acumulación política de parte del electorado, hay grandes espacios dedicados a la política en los medios de comunicación, que los uruguayos consumen con mayor o menor frecuencia, pero consumen y se informan. Y esto hace que para los líderes políticos uruguayos realmente tener una trayectoria política exitosa es una carrera llena de obstáculos, ¿no? Porque hay un conjunto de demandas bien importantes que no siempre es difícil de satisfacer. Y hay como una premisa central que yo creo que tiene que ver con el análisis del fenómeno del liderazgo, es que las expectativas o las demandas sociales hacia los líderes no son constantes, van cambiando a lo largo del tiempo. Y esto que parece una obviedad, a veces solemos perderlo de vista. Si uno simplemente repasa el tipo de líderes que la sociedad uruguaya ha elegido, por lo menos como presidente de la República en los últimos 25 años, en realidad muy fácilmente va a llegar a la conclusión de que esos líderes son el reflejo de ciertas demandas sociales preexistentes. O sea, el liderazgo no se explica tanto por las características del líder, sino por las características de la sociedad y las búsquedas de la sociedad. Esto nos va a ayudar para ver más adelante, no ahora, cuáles son las demandas que pueden darse de la sociedad del liderazgo político para la próxima elección. Hacia el 2014. Pero, por ejemplo, Barack Obama nunca hubiera podido ser presidente de Estados Unidos hace 10 o 15 años, porque la sociedad norteamericana estaba necesitando y buscando otras cosas. Y Obama siendo el mismo.
¿no? Entonces no es tanto una... José Mujica era casi imposible, hubiera sido electo presidente de Uruguay hace 10 o 15 años, porque la sociedad uruguaya tenía otras características y buscaba de sus líderes otras cosas. Entonces el liderazgo no se explica solo porque la persona posea determinados atributos. El Mujica de hoy es el mismo, más o menos el mismo que hace 15 años. Pero sin embargo, lo que explica que hoy sea presidente y hace 15 años no, son los cambios que se dan a nivel de la sociedad. Entonces, para explicar el liderazgo, tener claro esas búsquedas de la sociedad es siempre un elemento muy, muy importante. Una cuestión que se habla también es de la autoidentificación ideológica de los uruguayos. Entonces uno dice, bueno, y el uruguayo se ha puesto más de izquierda, entonces la izquierda tiene más ventajas en esa carrera, más allá de las demandas que puede haber puntuales. Eso es correcto, pero parcialmente correcto. Digamos. El Uruguay en términos generales sigue siendo un país donde la mayor parte del electorado se identifica, se ubica en el centro del espectro ideológico, tiene una distribución que siempre decimos como con la famosa forma de campana, pero es cierto que en los últimos 10 años se ha dado un proceso muy moderado, pero proceso de movimiento hacia la izquierda, donde el sector izquierdo de la campana es un poquito más gordo que el sector centro-derecha y derecha. ¿Y derecha? Eso es cierto. ¿Hay derecha? ¿No hay sí, derecha? hay derecha y diría que hoy hay una derecha, es un cambio también de los últimos 5 años, hay una derecha mucho menos vergonzante que en años atrás, por un conjunto de circunstancias. Primero porque ni la derecha actual, como tampoco la izquierda actual, tienen los mismos significados que tenían en los 70. En ese sentido, la sociedad somos todos mucho más de centro, ¿no? Donde el conflicto, el debate ideológico en realidad está mucho menos polarizado, mucho más moderado que hace 3 o 4 décadas atrás. Pero además porque en todo lo que fue la recuperación democrática, el momento inmediato post-dictadura, el concepto de derecha quedó asociado a un tipo de derecha muy particular y muy vinculada a algunas prácticas rechazadas por la sociedad uruguaya. Pero hoy por hoy, ya tantos años después de la dictadura, el concepto de derecha empieza a tomarse más como un concepto más natural y despojado de ciertas connotaciones negativas. Entonces hoy por hoy encontramos un conjunto de gente que mucho más naturalmente que hace algunos años dice, sí, yo soy de derecha y estas son mis convicciones, como que está descargado de ciertos contenidos negativos la autoidentificación con la derecha. ¿Y las demandas de la opinión pública, los temas que más le interesan, los temas con los que sintoniza más de lo que puede ser un discurso político, por dónde pasan? Bueno, pasan por las principales preocupaciones. En cuanto a los temas, hoy tenemos por un lado la seguridad pública, que en todas las encuestas conocidas aparece como la principal demanda de la ciudadanía. Es bastante claro que en términos comparados con otros países, el problema de la seguridad en Uruguay tiene menor gravedad objetiva, también menor gravedad subjetiva. Hay menos gente en Uruguay preocupada por estos temas que en otros lados, pero aún así esto no significa que a la gente no le preocupe, esto no significa que no sea un tema importante, no significa que no tenga consecuencias reales, porque si la gente tiene sensación de inseguridad, entonces pone rejas en su casa, deja de ir a determinados lugares, las personas mayores no van al cajero a cobrar solas, las mujeres no circulan por la ciudad en determinadas zonas y en determinados horarios. Entonces hay espacios públicos en los cuales la gente, o espectáculos deportivos, por ejemplo, en los cuales la gente ya no va. Entonces toda esa sensación, que a veces esta discusión de la sensación térmica o la inseguridad, como diciendo este problema quizá no es real, bueno, es real porque tiene consecuencias reales. Ese es un tema entonces central. El tema del empleo, que ahora está muy controlado, es decir, estamos en un momento históricamente bajo de los niveles de empleo, pero aún así... De desempleo. Pero aún así es un tema que está como latente en las preocupaciones de los uruguayos, es un tema que genera ciertos niveles de temor e incertidumbre a los uruguayos. Está el tema de la educación, que es un tema más de élite, si se quiere, más que preocupa a personas de determinado nivel educativo hacia arriba. No es percibido como un gran problema para el gran público, pero aún así es un problema relevante de nuestra sociedad. Y el tema de la pobreza y la situación económica y marginalidad en general, donde si bien ha habido una disminución de la pobreza en los últimos años, obviamente esa pobreza, todavía hay un núcleo de pobreza todavía persistente, y para una parte de la sociedad uruguaya esa también es una demanda importante, el tema de las políticas sociales. Ignacio, después de ir a la mesa con los colegas periodistas Lin y Romanov, voy a volver contigo para hablar sobre liderazgo político. Pero en materia de liderazgos, los uruguayos quieren líderes jóvenes, piden renovación, apuestan a la experiencia, porque lo que vemos es una situación en la cual en el ranking de popularidad
¿Están todos por los 70 o más de los 70? Sí, sí. Los principales. Es lo que decía al principio, los uruguayos queremos todo en el líder político. Queremos que sea inteligente, que sea capaz, que sea honesto, que sea joven, que sea experiente, que sea... todo lo que tenga capacidad de diálogo, que tenga todo. Pero claro, todo es muy difícil. Y la verdad que a la hora de... hay algunas contradicciones. Lo que tú señalabas es una muy notoria. Es decir, a la hora de los bifes, efectivamente los uruguayos queremos líderes, reclamamos renovación y queremos líderes más jóvenes, pero paralelamente queremos experiencia. Y a la hora de los bifes, en general, a la hora de poner la papeleta en la urna, la experiencia ha sido más valorada que la juventud. Entonces eso de alguna manera pone en cierto marco esta demanda por renovación, que no parece ser compatible con una demanda de una gran trayectoria o gran experiencia política. Vamos a ver entonces más adelante qué pasa con los líderes políticos y cómo sintonizan con esas demandas. Vamos a ir a una breve pausa. A la vuelta, con Tomás Lin y Claudio Romanov analizando estos temas aquí en Claves Políticas por Nuevo Siglo TV.